Buenas tardes, doctor Wilfredo Capsoli. Vamos a dedicar esta tarde a atender con mayor detalle la publicación de su libro Emilio Ochoa Ma, 1915-2015. Es un libro en homenaje por el centenario del nacimiento de Emilio Ochoa y que concitó la atención y que está agotada este tiraje. ¿Cómo explica usted el éxito que ha tenido? Bueno, el maestro don Emilio Choi era un hombre muy prestigiado, muy reconocido, era autodidacta básicamente, seguidor del pensamiento de Mariátegui, y frecuentaba la Universidad de San Marcos, en la que tenía amistad con profesores como Pablo Macera, Carlos Araníbal, Alberto Saura El Pino, y los alumnos de esos profesores los frecuentábamos, y cuando falleció de manera sorpresiva, inesperada, marcó una profunda tristeza, pena en sus amigos, discípulos que nos consideramos nosotros. Y al cumplir los 100 años de su nacimiento, publicamos ese libro auspiciado por su hijo Mario Choi. La ceremonia se hizo de presentación en el Corihuasi, el Centro Cultural Ricardo Palma, en la avenida 51 de Arequipa. Hubo un lleno total de asistentes y la generosidad de Mario, siguiendo la misma pauta de su padre, hizo que se obsequiara un ejemplar a cada asistente, de modo tal que sobre el tiraje de 1000, en esa ocasión salieron como 350. Aparte, este homenaje, hay unos recuerdos de la amistad con Emilio que hizo nuestro compañero de trabajo y colega Antonio Rengifo, con quien publicamos una revista Campesino que salió en 7 números, y Emilio escribía ahí y también nos apoyaba económicamente para su edición a mimeógrafo. Aparte de eso, la familia me dejó a mí los cuadernos de apuntes, sus manuscritos, y en los cuales yo pude recrear algunos ensayos inéditos que ahora se incorporan en este libro, como por ejemplo algo extraordinario que es los apuntes que él hacía a las lecturas de los libros que trabajaba. Él decía que un libro es el diálogo con el autor. Así el autor ese ya muerto, pasado la historia, al leerlo uno entra en diálogo directo con su pensamiento, con su criterio, y entonces hay que armarse de valor para entrar en una polémica con este autor y para precisar en los apuntes, en los márgenes o al final de los espacios libres, las ideas de apoyo, de identificación o contraste o resumen de lo principal que les motivaba esa lectura. Y yo para este homenaje trabajé un libro que hizo leer él, un libro sobre Tomás Boves, de un historiador venezolano, en la que Emilio hace referencia de cómo la historia y la literatura van de la mano del trabajo intelectual que él leía en ese libro. Y los aportes de Tomás Boves para el proceso de la independencia americana y el apoyo a las gestas libertadoras de Simón Bolívar.
Aparte de eso, encontré otros manuscritos sobre una lectura y un pequeño ensayo que había hecho sobre la Biblia andina José Borrachiri, que tradujo al español José María Arguedas, un capítulo en el que habla sobre la etapa del Neolítico, es decir, la domesticación de plantas y animales. En la Biblia esa andina de dioses y hombres se señala que un día oscureció por completo, las piedras se chocaron entre ellos mismos y las llamas bajaron de las cordilleras para seguir a los hombres. Entonces él está dando cuenta del proceso de domesticación de plantas y animales, que significa básicamente el Neolítico, y que fue puesto en acción teórica y práctica por Emilio a partir de los textos de Gordon Childe, un famoso antropólogo que hizo su libro sobre los orígenes de la revolución neolítica en el mundo europeo. Bueno, esta homenaje a Emilio, también yo hice un ensayo sobre la contribución de Emilio a la historiografía peruana, tratando de resaltar sus ensayos más representativos y han marcado época y han influido incluso en trabajos posteriores de colegas como la de Luis Lumbreras en su libro Orígenes del Estado y la clase social en Perú, que justamente se apoya en los textos de Emilio sobre la revolución neolítica, y los trabajos de Pablo Macera sobre el feudalismo colonial americano, que está también trabajado por Emilio en la época de la dominación económica de la sociedad colonial aquí en nuestra patria. ¿Podría usted señalarnos cuáles han sido los aportes fundamentales de Emilio Ochoa? Bueno, yo creo que por lo menos ensayos memorables, esa primera de domesticación de plantas y animales, la revolución neolítica. Segundo, los comentarios y la lectura del Inca Garcilaso de la Vega y su libro Comentarios Reales, señalando que Garcilaso fue un anticolonialista que recuperó toda la imagen del mundo del Tahuantinsuyo para hacer que tenga tanta universalidad como la cultura europea. Después, un tercer tema importantísimo que él manejó fue los textos vinculados a la Revolución Tupac Amaru, en la que precisa que este movimiento neo-inca era también prácticamente el gestor de la peruanidad, señalando que el libro de cabecera que tenemos Tupac Amaru eran los comentarios reales de Garcilaso, donde se planteaba la idea de que debíamos vivir como hermanos, tanto indígenas, mestizos, criollos, cuanto esclavos que formaban parte del mundo colonial, y romper las dependencias de la dominación española. Esos son, me parece, también otro ensayo importantísimo. Se llama Santiago Matamoros, Santiago Mataindios, que es el uso de una simbología religiosa como un factor político y factor de guerra. España fue dominada por los moros durante varios siglos, durante 8 siglos, y siempre hubo la lucha entre los cristianos y los musulmanes. En la etapa final de la expulsión de los moros, los españoles utilizaron la figura de Santiago, el apóstol Santiago, como el apóstol guerrero que bajaba de los cielos, las nubes, con rayos, relámpagos, con sus armas, sables y su caballo blanco, con lo cual pisaba a los soldados españoles para derrotarlos y apoyar el triunfo del cristianismo. La figura de este santo apóstol fue traído acá por los conquistadores, tanto a México como a Perú, en la que entonces Emilio decía de Santiago Matamoros a Santiago Mataindios.
Esa figura era una figura de realme anímico. Cuando iban a entrar a las guerras previas, cada quien invocaba la figura del santo para poder, digamos, guerrear con más fuerza y vencer al enemigo. Los españoles invocaban Santiago, Santiago a matar indios. Y hay una contracultura, los indígenas comenzaron a decir en quechua Taita Shanti, España conoce a Guanchesum. Apóstol Santiago, Santiago, ayudó a matar a los españoles. Y oh maravilla, salían triunfando, vencían. Ante esta práctica, digamos, del poder psicológico que impulsa las guerras por los indígenas, la teología cristiana cambió la función simbólica del apóstol y terminó convirtiéndolo en un Taitachanti, protector del ganado y benefactor de los animales, de los pastores de las punas del Perú. En esa condición Taitachanti ha quedado hasta la actualidad y el mes de junio, julio, todo el Valle Central y la Sierra Sur hacen danzas, elogios, fiestas de trasquila, de misas y elogios, apareamientos para que el ganado abunde, para que el ganado no sea afecto por las enfermedades, ni tampoco sea, digamos, agredido por los cóndores o los pumas o los zorros que podían afrontar la vida de esos animales que pastoreaban los hombres del campo. ¿Y qué nos puede decir sobre la esclavitud china en el Perú? Bueno, don Emilio planteaba la tesis también bastante radical de que los incas mismos habían sido una sociedad esclavista, porque decía él que los mitimaes, los mitmas y las apias eran, digamos, personas cosificadas, consideradas como esclavos. Y obviamente esa misma condición lo pusieron también en práctica los migrantes chinos que al haber una escasez de mano de obra en la costa por la libertad de los esclavos negros, vinieron en la condición de contratados, teóricamente para trabajar 8 años en las haciendas azucareras algodoneras y luego terminar como libres, como pequeños agricultores parceleros. Pero ellos, como no sabían firmar ni leer, porque ponían su dedo y en los contratos que tenían era que estaban yendo a trabajar a sacar guano a las islas o a construir ferrocarriles. Entonces, lo que se dice en general, hicieron el cuento chino, era la idea popular que venía. Y entonces ellos decían que fueron confinados a los propios espacios en los que antes habían estado los esclavos negros, de modo tal que en el Perú no hubo servidumbre china, sino esclavitud china, y que lo resalta en una lectura que hace de un libro de Walter Stewart que se llama Los chinos en el Perú. De todas estas contribuciones de Emilio Choi, ¿cuáles han sido las que han influido en su pensamiento? Bueno, yo particularmente he tomado de Emilio las referencias a la revolución del neolítico, a la agricultura y ganadería, luego a la figura de Tupac Amaru, que incluso pienso ahora trabajar en un ensayo que estoy imaginando, proponiendo, que es la idea de Tupac Amaru precursor de la peruanidad. O sea, no solamente el hecho de romper la dominación colonial en términos bélicos, sino también reordenar la forma de la vida colectiva, nacional, en los orígenes fundamentales de la peruanidad, en un mundo antes que rompía con la colonia, ahora en un mundo que tiene que adecuarse a las particularidades de la globalización tan extrema, en la que algunos señalan que ha desaparecido el tema de las nacionalidades y las identidades para decir que somos ciudadanos del mundo. Nosotros, yo pienso que debemos afirmar nuestra peruanidad y uno de los primeros actores de esta política de la peruanización va a ser Garcilaso, Tupac Amaru, lo continuará posteriormente
José Carlos Mariatti y obviamente don Emilio Choi. De todas las contribuciones de Emilio Choi, ¿cuál cree usted que es la de mayor duración? Bueno, yo creo que eran como constantes fundamentales toda la defensa que hizo el Inca Garcilaso, 3 ensayos y todos los textos sobre la revolución Tupac Amaru. O sea, justamente esos dos personajes, esas obras que son las bases fundamentales de la peruanidad. Y Emilio en ese caso va a incorporar también a los otros sectores populares, ¿no? En este caso étnicamente diferentes, como son los blancos pobres europeos, los japoneses, los chinos y también la gente de descendencia africana, porque su señora fue una señora de color moreno, negrita. Y es curioso, uno de los libros que leyó con mucha atención, hizo anotaciones muy puntuales de carácter un poco, digamos, emblemáticos, son un libro que hizo Denis Couché que se llama Poder Blanco y Resistencia Negra. Entonces ahí cuando toma el tema de los chinos, lo toma con mucha cautela, con mucho respeto, y cuando toma el tema de los negros, los esclavos, los hace también con referencias elogiosas y no de marginación o exclusión social. O sea, eran una lectura, digamos, sintomáticamente, digamos, precondicionada por su particular de la existencia cotidiana y familiar. ¿Sabe usted de algún proyecto de publicación de las obras completas de Emilio Choi? Bueno, la familia regaló todos los derechos de autor en San Marcos, ¿no? Incluso pagó la publicación de los 3 tomos con título Antropología e Historia. En realidad creo que fue exageradamente bondadosa la familia porque debió dejar abierta la posibilidad que cualquier editor o cualquier interesado podía reproducir y, digamos, difundir el pensamiento de Emilio. Lamentablemente, ahora habría que pedir autorización en San Marcos, que es la propietaria de derecho de autor de las obras completas de Emilio Choi. Nosotros pensamos en el próximo enero o febrero que se aproxima el año entrante, hacer un ciclo de conferencias y charlas, homenajes sobre los aportes esenciales de Emilio en el tema de su libro Antropología e Historia, en el que participarán Tomás Ward, un crítico literario norteamericano, trabajando sobre García Soladea, en el que trabajarán también Robert Plasencia sobre el apóstol Santiago, luego trabajará Guillermo Fernández sobre Tupac Amaru, y yo voy a trabajar básicamente en los textos que Emilio planteó sobre el tema del feudalismo colonial americano. Doctor Wilfredo Capsoli, tiene usted las cámaras para que se despida de su auditorio. Bueno, siempre agradezco la entrevista que me realizan y dan cuenta de los libros que yo publico con cierta frecuencia. Como usted sabe, este año he cumplido 80 años de existencia física e incluso se ha publicado un libro homenaje a mi persona en el que han participado más de 25 antropólogos, psicólogos, sociólogos, y además he sido incorporado como miembro honorario de la Academia Nacional de Historia, y estoy prácticamente por esperar la llegada de la tercera edición del libro de los maestros, que es una lectura de la profesión de antropología pedagógica de Arguedas con los ensayos míos, y un libro que se llama José Carlos Mariatti y la formación social peruana, que son mis producciones que recientemente saldrán, próximamente saldrán, y obviamente se los daré a conocer y conversaremos si le parece, digamos, el caso. Muchas gracias. Muy gentil por su entrevista, doctor. Hasta la próxima. Muy bien.